¿Qué tan importante es la libertad de expresión en un país? Esta pregunta es fundamental para entender cómo funciona la democracia y el concepto de opinión pública. Se puede resumir en algo simple: sin libertad de expresión no hay participación del pueblo. Es decir, si el pueblo quiere ser escuchado, debe existir un gobierno democrático que promueva su participación. Su relación con la opinión pública se basa en que se necesita que la ciudadanía manifieste sus pensamientos para así determinar su preferencia e identificar cuál es la postura que apoya a la mayor parte de la sociedad. Es por esto que el vínculo de la libertad de expresión con la opinión pública es tan estrecho, ya que dependen una de otra. Actualmente, el panorama del país respecto al enfoque mencionado se encuentra carente e inestable. Se evidencia con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en el año 2023. Aquí intentó desmantelar el Congreso, elaborar con uno nuevo, una constitución diferente, aplicar toque de queda y gobernar por un tiempo con el decreto ley. Cabe recalcar que en el pasado, la lucha por la libertad de expresión en Perú ha sido una batalla larga y compleja. Hitos históricos incluyen la abolición de la censura previa en 1823, durante el gobierno de José de la Riva Agüero, que fue un paso crucial hacia la libertad de prensa. En el siglo XX, la creación de la Constitución de 1979 garantiza la libertad de expresión, aunque hubo periodos de represión durante dictaduras militares, como la de Juan Velasco Alvarado en los años 70 y la de Alberto Fujimori en los 90. Sin embargo, se han logrado avances significativos a lo largo del tiempo, aunque persisten desafíos en la actualidad. A pesar de los obstáculos, la creación de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la promulgación de leyes específicas han contribuido a fortalecer el marco legal y la protección de este derecho, mientras que los avances tecnológicos han ampliado los espacios para la expresión libre de ideas y opiniones, dando voz a una sociedad cada vez más participativa y diversa. Sin embargo, el camino hacia una plena libertad de expresión sigue siendo un desafío en constante evolución, en el que se entrelazan la regulación, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, recordemos en la historia reciente del periodismo peruano dos casos emblemáticos que destacan los desafíos persistentes en torno a la libertad de expresión. En 1998, el periodista César Hildebrand renunció en vivo a su programa Enlace Global, acusando a Genaro Delgado Parkers, propietario del canal, de censurarlo, resaltando la tensa relación entre periodistas y propietarios de medios. Actualmente, el informe del Consejo de la Prensa Peruana revela agresiones y hostigamientos por parte del Ministerio Público hacia periodistas, como el caso de espionaje contra César Romero y Juan Carlos Tajur, evidenciando cómo las instituciones estatales pueden convertirse en una amenaza para el ejercicio periodístico. Estos casos ilustran la importancia de proteger la libertad de prensa como pilar de la democracia, a pesar de las restricciones establecidas por la legislación en casos como difamación o discursos de odio. Por ende, la legislación peruana en materia de libertad de expresión, respaldada por la Constitución de 1993 y estándares internacionales, prohíbe la censura previa para salvaguardar la diversidad de ideas en una sociedad democrática. Sin embargo, la efectividad de estas leyes y políticas depende de su aplicación práctica. Por ello es esencial garantizar que no haya interferencia en el ejercicio pleno de la libre expresión, evitando cualquier forma de censura previa tanto por parte de las autoridades como de actores privados. La vigilancia constante de la sociedad civil y el compromiso de las instituciones públicas son fundamentales para asegurar que se respete y se garantice este derecho a todos los niveles de la sociedad, protegiendo de esta manera la libertad como pilar fundamental de la democracia peruana. En el dinámico escenario mediático peruano, la influencia de los medios en la opinión pública es un tema debatido. La diversidad de medios permite la exposición a diferentes puntos de vista, pero también puede generar polarización. La historia del país muestra periodos de control político sobre los medios, afectando así la pluralidad de opiniones. Los medios definen la agenda pública y moldean la percepción de la realidad. En la era digital,
Las redes sociales también juegan un papel importante en la formación de opiniones. Los diarios, la radio y la televisión ofrecen diversas perspectivas que influyen en la percepción de los eventos y temas nacionales, mientras que las redes sociales amplifican este efecto al permitir la interacción y el intercambio de noticias entre los ciudadanos. Sin embargo, la falta de regularización y la proliferación de noticias falsas plantean desafíos para una comprensión precisa de la información. La diversidad de medios enriquece el debate público, pero también subraya la importancia de promover la alfabetización mediática en una sociedad informada y democrática. Por otra parte, la libertad de expresión en el Perú enfrenta una serie de desafíos, incluyendo amenazas de censura, tanto directas como indirectas, así como la autocensura impulsada por el temor a represalias. Además, la concentración mediática limita la diversidad de voces y perspectivas en los medios. Estos obstáculos subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y promoción de la libertad de expresión en el país. De esta manera, uno de los casos más emblemáticos en el Perú sobre la libertad de expresión fue el caso de la Cantuta, donde respectivamente 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina en 1992. Esto representó uno de los episodios más sombríos de la historia peruana en términos de libertad de expresión. Sin embargo, este caso no está solo. Otros eventos, como el descubrimiento de la centralita en 2014, se pudo evidenciar la intimidación y la presión sobre los medios críticos por parte de las autoridades regionales, así como el asesinato del periodista Hugo Pustios en 1988, han destacado la vulnerabilidad de la libertad de expresión en el Perú a lo largo de los años. Estos incidentes son recordatorios constantes de la importancia de proteger y defender los derechos fundamentales y la necesidad de rendir cuentas por los abusos pasados y presentes. Finalmente, el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú ha expresado preocupación por un proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Luis Flores Acachi del Partido Acción Popular. Este proyecto propone bloquear a periodistas y controlar los contratos firmados por familiares de segundo grado de los medios peruanos, aunque el objetivo declarado es transparentar el ejercicio del periodismo y evitar posibles ventajas indebidas para quienes trabajan en televisión, radio o medios escritos. Además, señala que la medida parece orientada a controlar el contenido de los medios para limitar las críticas y la supervisión, en lugar de promover el pluralismo y la diversidad de los medios y la información. Periodista, estudié en la Universidad Jaime Bauzá Mesa y he trabajado en gran parte de mi vida en televisión, primero en un canal pequeñito llamado Cablevisión, donde era asistente de producción, luego entré a RPP, menos de un año estuve ahí como asistente también, y luego empecé en América Televisión, por eso salí de RPP para hacer reemplazo de reporteras que hacían vivos. Y he estado buena parte, 2 años más o menos haciendo reemplazos, y creo que mi primer reemplazo fue Agustín Rabe, y luego ya me quedé como reportera y llevo en el canal 10 años cumplidos este mes, de los cuales 8 son en madrugada, que es actualmente el turno que ejerzo en el canal y para el noticiero de Primera Edición. Y eso es parte de lo que hago básicamente policiales durante ese tiempo de madrugada, coberturas de policiales, noticias trágicas, accidentes, operativos policiales de todo tipo, operativos de política y operativos también de otro tipo de delincuentes. Antes de entrar a madrugada he cubierto temas locales, temas políticos, he trabajado también haciendo turismo, notas de actualidad, pero ya durante estos 8 años ya han sido básicamente policiales, y voy
2 años y tanto haciendo la conducción los días sábados en Canal N, en la tarde-noche. Cada medio de comunicación tiene su línea editorial, particularmente donde yo trabajo, nunca me han presionado para decir algo a favor de algo o de algo. Las únicas indicaciones que he recibido de algún momento han sido de medir mis comentarios, ¿no? Porque como tú bien dices, tenemos libertad de expresión, pero la opinión de los periodistas, al menos los que hacemos los informes, los que hacemos calle, no es nuestra función, más bien opinar. Nuestra función básicamente es informar con imparcialidad los hechos, no lo que sucede, sin emitir una opinión o estar a favor de alguien o algo, porque esa no es nuestra función, a menos que tengamos una columna de opinión o tengamos un programa propio donde tengamos que emitir nuestra opinión, pero como periodistas que hacemos información a diario, simplemente tenemos que narrar los hechos, investigar qué pasa de un lado y qué pasa del otro y presentar ambas partes al público para que sea el público el que finalmente tome una decisión de quién le cree o cuál sería la solución. También presentamos soluciones, ¿no? Pero no presentamos nuestra opinión. Eso nosotros no tenemos que dirigir lo que vaya a hacer o pensar el público. Bastante, por algo nos dicen el cuarto poder, ¿no? Porque lo que se emite en televisión, bueno, no sé si actualmente es así porque no hay no recuerdo alguna encuesta o estadística que lo diga, pero antes sí éramos el cuarto poder, lo que salía en televisión para la gente era cierta, o confiaban mucho en los periodistas, o confiaban mucho en las informaciones que se daban. Lamentablemente ahora con el surgimiento de las redes sociales y el surgimiento de pseudo periodistas, que son los periodistas de escritorio, los que nunca estudiaron periodismo y son de otras carreras y tienen posiciones diferentes o tienen poder económico, tratan de comunicar y direccionan la información hacia sus propios intereses. Entonces, eso pasa mucho en las redes sociales. Entonces la gente al ya estar enojada con el periodismo recurre a las redes sociales y lamentablemente a veces se malinforma porque no todo lo que ven ahí es cierto. Hay buenos periodistas también, por supuesto que hay buenos periodistas en las redes sociales, hay periodistas que dejaron la televisión para informar a través de ellas y lo hacen bien, pero hay otros que no lo son y hay que saber diferenciarlos. Pero volviendo a tu pregunta, sí, nosotros tenemos cierto poder porque tenemos la posibilidad de llegar a cientos y no miles de personas a través de esta fuente que es la televisión o la radio, incluso llega a más personas todavía. Con la antena radial se puede llegar incluso a provincias, ¿no? A diferencia de la televisión. Bueno, estamos viendo que las empresas tecnológicas, si te refieres a las empresas dueñas de las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, etcétera, están tratando por presión política también de tener más cuidado con lo que se informa a través de sus plataformas, ¿no? Por ejemplo, en TikTok ya no puedes hablar de crímenes porque te banean la cuenta, porque te la bajan, ¿no? Porque se supone que es una red para informar y para entretenerse y no fomentar el terrorismo, no fomentar el odio, no fomentar las actividades ilícitas, la violencia. Entonces ya están colocando filtros que a veces se les escapa porque, bueno, no son perfectos y están aprendiendo en ese tema, ese camino de brindar información de calidad, pero están tratando de hacer mejor su trabajo, porque es cierto, ¿no? Lamentablemente, las redes sociales llegan a todos y de todas las edades, por más que ponen ahí que deberían usarla de tal a tal edad, finalmente uno puede mentir e ingresa a cualquier tipo de red social y por eso hay niños también y hay que tener cuidado con lo que se les muestra a esos niños, ¿no? Están informándose y de pronto les llega un video pornográfico o les llega un video que habla de terrorismo o un video donde están incitando a la violencia hacia cierta persona o hacia cierto grupo o hasta cierta empresa. Entonces esas cosas son informaciones que no deberían llegar a niños o adolescentes que no están preparados para diferenciarlo o para tener criterio de evaluación de lo que están viendo. Entonces sí es bueno que estas empresas trabajen en estos filtros, ¿no? Hay gente que se queja, ¿no? Porque sí le gusta ver ese tipo de cosas,
pero es bueno que lo tengan porque las redes sociales no siempre son controladas por los padres de esos menores de edad. Esos desafíos creo que van con el tema también de los medios de comunicación no tradicionales, que son las plataformas, ¿no? Porque nuestra libertad, nosotros tenemos libertad de expresión. El problema es cuando no el internet y no la gente, sino los políticos quieren tratar de sacar leyes para callarnos, incluso para evitar que vayamos a fuentes, para tratar de proteger nuestras fuentes, porque quieren que les digamos quiénes son, cuando el periodista tiene la posibilidad de proteger a su fuente legalmente. Ellos quieren crear leyes que no permitan eso, para no acceder a documentos públicos. Entonces, quienes afectan en realidad la libertad de expresión es la clase política, la mala clase política que ve que el periodista es un enemigo. Un periodista de cualquier medio de comunicación, sea tradicional o no tradicional, porque no va a poder acceder a plataformas que le puedan brindar datos sobre cierto político, que quieran en algún momento de repente comprar las emisoras y limitar el acceso a la publicidad, como ya se ha tratado de hacer, ¿no? Porque finalmente los medios de comunicación son una empresa, entonces necesitan de todas maneras de publicidad para poder mantenerse, ¿no? No es que trabajemos de gratis, todos recibimos un sueldo, se necesita eso. Entonces creo que el peligro está más en la clase política que en los medios no tradicionales. En los medios no tradicionales es una dificultad, no la libertad de expresión, pero sí cómo se informa, ¿no? Porque tenemos que luchar contra la desinformación, tenemos que luchar contra los fake news que se esparcen rápidamente en las redes sociales a nivel nacional y a nivel Lima también. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Que nuestra lucha más es en realidad con la mala clase política que quiere generar obstáculos para que los periodistas puedan informar con libertad. Bueno, actualmente sí es cierto que hay conglomerados de medios de comunicación. El medio en el que estoy es un grupo conocido, que es el Grupo del Comercio, ¿no? Que tiene la mayoría de diarios del país y también televisión, y creo que son 2 o 3 nada más conglomerados de empresas de comunicaciones, ¿no? Que agrupan canales y radios o incluso también fuentes digitales. Pero no hay una ley que no impida que se creen otras, porque hay otros diarios chiquitos como que están empezando y que ya tienen la posibilidad incluso de formar su propio medio de comunicación, ya sea televisión, radio o a través de una red social. Entonces, en ese punto yo no le veo tanta dificultad. Sí me gustaría que haya más diarios, más canales de televisión, más diales. Sería bueno que tengamos más medios de comunicación para que las personas tengan más posibilidad de informarse, más fuentes para informarse, como sucede en otros países. En otros países hay más de 10 canales, más de 20 canales, donde la gente puede y tiene opciones para informarse, ¿no? Acá solo tenemos 4, 5, 6, el 8, el 9... y no, 4 canales nada más, ¿no? El 2, el 4, el 5 y el 9. Y canales de cable informativos, solo Canal N y RPP Televisión, que incluso creo que está a punto de desaparecer y solo se va a quedar con radio, así que solo tenemos Canal N, y Willax. Sí, en realidad las redes sociales tienen mucha libertad, no hay hasta el momento nada que los impida. Lo único que de repente va a generar alguna dificultad de los medios de comunicación digitales es esta ley que lo que busca, si no me equivoco, es cobrarle intereses o a un término que no recuerdo en estos momentos a los streaming, ¿no? Los que hacen streaming, señal en vivo para hacer noticias o cualquier otro tipo de información. Entonces eso sí les va a generar dificultades, pero como cualquier empresa tienen que pagar. Entonces, pero lamentablemente eso sí, de alguna u otra manera, para aquellos que son pequeñitos, que no tienen mucho ingreso, sí les va a generar dificultades. Pero libertad de expresión en las redes, sí la hay. Por eso hay un montón de gente que, si no, no existirían incluso las fake news, ¿no? Si hubiera más manejo de libertades, porque una cosa es libertad de expresión, otra cosa es dejar que tú digas lo que se te dé la gana, o incitar de repente, no sé, al terrorismo, o incitar al odio en un medio de comunicación, que eso sí tiene que ser limitado, porque una cosa es libertad de expresión y otra cosa es que tú hagas apología, ¿no? Y eso sí tiene que haber una diferencia y tiene que ser bien manejado.
Bueno, respecto a lo que generan las redes sociales en la comunidad, creo que lo he ido respondiendo a lo largo de la entrevista. Y sí genera opiniones, a veces equivocadas, a veces genera el debate y a veces también trae, las noticias salen de las redes sociales a la televisión y generan el debate del día nacional. Entonces, las redes sociales existen y van a existir siempre y van a seguir evolucionando y son importantes, no son malas. Lo malo es que a veces es mal manejada por personas con otro tipo de intereses que no son necesariamente informar con imparcialidad. La gente está creyendo en las redes sociales, en todas, sobre todo en las personas de edad avanzada o adultos mayores que no saben todavía diferenciar si una página es segura o no segura, o si la persona que está hablando es o no un periodista. Entonces se dejan llevar por esos engaños. Entonces están en los jóvenes poder educar a sus padres o a su familia para saber diferenciar qué medio de comunicación es real o no a través de las redes sociales, cuándo están diciendo la verdad, cuándo están mintiendo, cuándo es una fake news. Entonces, creo que ahí está el trabajo de los jóvenes para los adultos. Pero si hablamos solo de los jóvenes, sí tienen un gran impacto en el tema de generar opinión y de informarse, ¿no? Las redes sociales quizás en algún momento, no sé si pronto, puedan reemplazar a la televisión o estar a la par más bien de la televisión. No creo que reemplazar, pero sí estar a la par de la televisión y va a ser tan fuerte que puede que generen ingresos para que periodistas con mucha experiencia trabajen solo en redes sociales con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad de que van a informar con libertad de expresión y que van a tener un sueldo respetable para hacer su trabajo, ¿no? Porque somos periodistas, pero no trabajamos de gratis. O sea, tenemos la necesidad de recibir un sueldo, pero siempre y cuando hagamos un buen trabajo, ¿no? Y bueno, respecto al consejo que le daría a los periodistas, a los que se están formando como periodistas, dependiendo al rubro que quieran ir, ya sea a ejercer como reporteros, presentadores, productores, directores, o quizás no quieran hacer periodismo, sino quieran hacer periodismo, comunicación corporativa. Al margen de lo que quieran realizar, hay que recordar que nosotros, repito, no vamos, nuestro trabajo no es hacer que la gente piense como nosotros queremos que ellos piensen, sino generar el debate, generar que ellos saquen sus propias conclusiones, fomentar el criterio en las personas, informando de manera imparcial, viendo siempre las dos partes en cualquier tipo de noticia, porque siempre la noticia parte de una denuncia y esa denuncia va a un lado la víctima, que es la que pone la denuncia, y el acusado. Y siempre hay que tratar de buscar a las dos partes y hacerle notar al televidente o al público de que la hemos buscado, para que de esa manera se sepa que el periodista no solamente fue por un lado, sino fue por los dos y te está presentando las dos partes para que tú saques tus conclusiones o decidas. Ese es nuestro trabajo, no generar una opinión, a menos, como te digo, nos contraten para hacer una columna de opinión, hacer un programa de entrevistas en donde nuestra opinión sea la más importante y podamos decir lo que pensamos, ¿no? No te digo que no digamos lo que pensamos siempre, ¿no? Sí podemos decirlo, sobre todo cuando son casos donde es evidente que se está cometiendo un delito. Por supuesto que ahí vamos a opinar y poner nuestra posición, como son en casos de evidente corrupción o evidente delito, ¿no? Lo otro es que, bueno, no dejen de leer, eso es básico, no todo es internet, y si van a usar el internet para educarse o informarse, filtren bien esas fuentes. Ese trabajo no es fácil, para nada es fácil, no crean que todo es bonito. De repente al inicio les va a gustar por la adrenalina, por lo nuevo, pero luego con los años de repente les va a pesar un poco, ¿no? Porque lamentablemente nosotros que ejercemos ya bastantes años periodismo, nos vamos dando cuenta que no le estamos dando mucho tiempo a nuestra familia y a nuestra propia salud, ¿no? Por eso siempre digo, no hay que poner en riesgo nuestras vidas por una noticia.
¿no? Ni a nuestra integridad, ni a nuestra familia. Siempre hay que tratar de darse un tiempo. Sé que el periodismo es apasionante, queremos descubrir todo, queremos llegar a la fuente, queremos tener el baile, la entrevista, pero si eso va a generar que nuestra propia vida se ponga en riesgo, es mejor no hacerla. Hay que también limitarnos un poco y tratar de no perder la pasión, ¿no? Porque es probable que en algún momento, como me ha pasado a mí, he tenido bajones en que ya quiero dejar esto porque no me deja respirar, no me deja tener atención a mi familia, o estoy cansada de que me insulten tanto, que me ha pasado estos últimos años. Es la cantidad de insultos que recibíamos y amenazas ya afecta incluso a veces tu salud mental, ¿no? Y es normal tener bajones en esta carrera, pero luego hay cosas que te impulsan, como cuando haces periodismo social o ves que gracias a ti alguien pudo salir adelante, alguien recibió la ayuda. Entonces esas cosas son las que te motivan y hay que buscar eso siempre cuando estás ejerciendo el periodismo, ¿no? Buscar ese impulso o esa motivación para seguir ejerciendo tu carrera, porque esas satisfacciones de ayudar a la gente, que es finalmente el propósito del periodismo, que es ayudar a la comunidad, nos satisface y nos hace olvidar esos momentos feos que nos insultan, nos amenazan, o que nos cierran las puertas en algunos lugares, ¿no? Bueno, y también leer, ser constantes. Si están estudiando y no encuentran trabajo, terminan la carrera y no encuentran el trabajo, búsquenselo ustedes mismos. Tienen las redes sociales precisamente para poder empezar a comunicar ahí, armen sus grupos. Ustedes actualmente tienen la posibilidad de formar sus propios medios de comunicación. No se queden, sigan practicando y pueden hacerlo a través de las redes sociales. Pueden sacar un canal de YouTube, un canal en TikTok, en Instagram, y de esa manera también hacerse conocidos, porque los medios de comunicación, los quienes dirigen, también están viendo las redes sociales y muchas veces de ahí salen los practicantes o los nuevos reporteros. Así que sigan y no dejen de practicar nunca esta bonita carrera. Excelente, Jessica. Muchas gracias otra vez, recalcarte por aceptarnos la entrevista. Fue un gusto el poder entrevistarte. Y bueno, ahora nos podrías brindar tus redes sociales, cómo te podemos encontrar. Sí, bueno, estoy en Instagram, que es lo que más uso, que es Jessica con doble S y J, _Roca_Saavedra. O sea, mi nombre completo y apellidos completos. Y en TikTok soy igual, como Jessica Roca 3, no recuerdo el número ahorita. Y en Instagram, en X o Twitter estoy como @JRoca. Así que, bueno, ahí estamos y me pueden ver los sábados en la conducción de Canal N de 3 a 9 y de lunes a viernes en primera edición con los enlaces en vivo. En definitiva, es cierto que en el Perú decimos respetar mucho la libertad de expresión, pero es impresionante cómo a lo largo de estos últimos años hemos tenido diferentes panoramas que no son congruentes con lo que decimos, ya sean por los movimientos izquierdistas contra la oposición en el ámbito político o por diferentes movimientos dentro de los medios de comunicación. Por todas estas razones, la libertad de expresión es una función democrática, convirtiéndose en una condición necesaria para evitar la formación de una autocracia. En relación con la situación del país, debemos recordar la importancia del Estado, ya que ésta toma medidas para garantizar la calidad, la diversidad y diversificar el debate público, promover el periodismo libre e independiente y garantizar la protección de la libertad de expresión para todos. Necesitamos una democracia estable y participativa donde gane la libertad de expresión, porque sin ella no sería posible que se desarrollen otros elementos del sistema. Fortalecer la efectividad de la democracia y de los derechos humanos en general. Por ello, es importante entender que la educación es esencial para el desarrollo de la libertad. La educación te enseña a pensar críticamente, a hacer preguntas y mantener la mente abierta. La tolerancia es esencial para vivir en sociedad, para aprender a respetar los puntos de vista y las opiniones de otras personas. La autonomía, ya que es la capacidad de tomar decisiones propias. El activismo es una forma de luchar por los derechos y las libertades. Participar en movimientos sociales y protestas pacíficas es una forma de defender nuestros derechos y libertades.